Hola, buenas tardes a todas, gracias por venir. Yo soy el secretario general de Podemos Benalmádena y me han pedido las compañeras que haga la presentación, pero yo soy el que tiene la suerte de que el dúo dinámico trabaje ahí en nuestro municipio. También, por supuesto, agradecer a Podemos Marbella por montar esto aquí y me alegra mucho ver muchas caras por aquí. No sé ni por dónde empezar con Mara y con Maribel. Las dos han sido desde hace años activistas defendiendo el derecho a la vivienda digna en nuestro país. Han luchado contra el desahucio desde el día 1. Para quien no lo sepa, Maribel Santiago es también la coordinadora de la Oficina de Rescate Ciudadano en Benalmádena. El nombre siempre me ha encantado y se lo he comentado unas cuantas veces, el nombre de la oficina, que está dentro de la Concejalía de Vivienda, y es Rescate Ciudadano para anteponerlo a lo que era rescate bancario. Se dedicaron las instituciones a rescatar a los bancos, a rescatar a los culpables de toda la crisis que habíamos vivido, y a mí me parece justicia poética que hayamos podido entrar en las instituciones y ponerlas al servicio de la gente. Y eso es gran parte del trabajo que hace Maribel. Lo que antes, como activista, cuando ella quería ir a hablar con un banco, se tenía que quedar en la puerta con una pancarta gritándole, ahora puede entrar como persona que viene en representación de un ayuntamiento y se sientan con ella, vaya, le invitan a pasar y le ponen un vaso de agua incluso, ¿no? Que ese entrar en las instituciones nos ha permitido darles un poco de miedo, lo que se hablaba mucho hace tiempo de que el miedo tiene que cambiar de bando. Y Mara también a día de hoy sigue siendo activista. Además es increíble, uno de los datos que más me gusta de ella es que cuando ella va con un afectado, ella le dice al abogado de oficio lo que tiene que decir y hacer, le hace todo el trabajo. Y si a Casado le regalaron el máster por convalidarle tantísimas asignaturas, Mara, yo creo que nada más con poner tu cara ahí, una orla para ti solita y la carrera tiene hecha, porque es que es verdad que ella asesora abogados, ¿no? Y Benalmádena se ha dado a conocer todo nuestro trabajo, principalmente en vivienda, aunque también ahora en materia de transparencia, pero es el trabajo de estas dos compañeras fantásticas que tengo a mi lado. Entonces es un placer presentarlas. Yo las he visto hablar muchísimas veces, pero nunca me canso, la verdad. Lo que se ha aprendido de estas dos no tiene límite ninguno, así que sin más, ¿va a empezar Mara o Maribel? Creo. Maribel. La presentación. Bueno, como ha dicho mi compañero Matthew, mi nombre es Maribel Santiago y el taller que vamos a dar está dividido en dos partes. Daré solo una pincelada de lo que va a hablar Mara, que es sobre las titulizaciones. Ella va a poner un pequeño vídeo para que quienes no conozcan qué son las titulizaciones puedan comprender exactamente a qué nos dirigimos. Y luego hablaré yo, que ahí sí a lo mejor os suena más, reestructuraciones de deuda, código de buenas prácticas, cómo podemos suspender un lanzamiento acogiéndonos a la ley. Tocaré algo también de plusvalía en caso de daciones en pago y luego dejaremos un tiempo de ruego y pregunta que siempre suele salir alguna duda, ¿vale? Y sin más. Bueno, buenas tardes a todas las personas. En primer lugar, de aclarar un pequeño inciso, y es que hoy estoy aquí como coordinadora de vivienda de Podemos Benalmádena y coordinadora de movimientos sociales. Soy activista, sí, pero hoy no vengo en representación de la paz debido a la indignación que han cogido mis compañeros al ver el cartel, porque no ven bien que se mezcle el activismo de la paz con partidos políticos. Así que quede claro eso para empezar y daros las gracias a todos por venir y a Podemos Marbella. Si os parece bien, os pongo un vídeo de presentación para que todos entendáis qué son las titulizaciones. Amigos míos, soy su Robin Hood moderno. Seguiremos robando a los pobres para dárselo a los ricos. Las titulizaciones.
un invento estadounidense importado por la banca española. Abuela, ¿por qué tú no comes con nosotros? Responsable de la actual recesión y del rescate al pueblo español. La abuela no tiene hambre, cariño. Esta película de terror te enseñará en 7 escenas sencillas a comprender cómo hemos llegado hasta aquí. Primera escena, cómo funcionan los bancos. Para que el banco pueda prestarte dinero, tiene que tener activo suficiente para ello. Ojo, recuerda que hoy el dinero es simplemente un apunte contable. El banco pide el dinero al Banco Central. Nuestro banco, para hacer negocio, necesita prestarte dinero cuanto más mejor, y preferiblemente prestártelo para algo tan vital como es la vivienda, para que siempre estés obligado a pagar por encima de todo. Por lo que el banco te da el dinero con la garantía de tu vivienda y el compromiso, en caso de ejecución hipotecaria, de pagar lo que queda del crédito si con el precio de la venta de tu vivienda no es suficiente para cubrir dicho crédito. Este compromiso queda formalizado ante notario y la escritura pasa al registro de la propiedad. Ojo, es imprescindible que vayas memorizando este proceso. Hasta aquí lo tienes todo claro, ¿verdad? Pues hagamos un inciso en esta historia para recordar un detalle histórico muy importante. En la segunda década de los 90, el gobierno de Aznar liberaliza los terrenos para su edificabilidad. Los ayuntamientos hacían el agosto y los políticos también. En muchos parajes naturales, primero se construía y luego, pasado el plazo de prescripción, las edificaciones quedaban legalizadas como hecho consumado. De ahí que nuestras costas, nuestros montes, sufrieron el mayor agravio ecológico de toda la historia de este país. En las ciudades y pueblos, los ayuntamientos y las comunidades extendían sus planes urbanísticos sobre terrenos rústicos por doquier. España iba bien. Seguimos. Quedamos en que tú tienes una casa, la cual no es tuya hasta que no pagues el último recibo. El banco tiene tu hipoteca y tu compromiso de pagar todos los meses el principal, más los intereses donde el banco extrae sus ganancias. Pero el banco, como te ha prestado el dinero a ti y a muchos como tú, ya no tiene más activos para prestar más dinero. Es aquí donde el banco pone en marcha las titulizaciones responsables de la ruina de este país. Segunda escena, la entidad gestora. El banco crea una entidad gestora a la cual irá cediendo todas las hipotecas que día a día va firmando con nuevos hipotecados. Esta gestora es propiedad del banco. Tercera escena, el fondo de titulizaciones. La gestora se encarga de hacer un paquete con todas las hipotecas que le cede el banco y con ellas crea ante notario un fondo, el cual contiene normalmente miles y miles de millones de euros. Una vez que está constituido, la entidad gestora divide este en cientos de miles de trozos para venderlos. Estos trozos o participaciones se llaman bonos de titulización. Cuarta escena, los bonistas. Por lo que tu hipoteca ha sido vendida a un fondo y este, después de hacerla miles y miles de trozos, las ha vendido a miles y miles de bonistas, los cuales ahora son los propietarios de tu hipoteca. Y como propietarios, cobran las mensualidades que tú pagas todos los meses. Quinta escena, los propietarios de tu hipoteca, por lo que el banco dejó de ser el propietario de tu hipoteca y en este punto te preguntarás, ¿y entonces por qué mi banco me cobra todos los meses la hipoteca? Porque el banco se queda con la gestión y el cobro de las hipotecas cuando las cede a la gestora para que forme un fondo de titulizaciones. Además, hasta ahora ha sido creíble ante la justicia, pues en el registro de la propiedad el banco consta como propietario de la hipoteca sin serlo. Así, además, evita pagar impuestos. ¿Hasta aquí lo tienes claro? Resumen. El banco te presta un dinero que a su vez ha pedido al Banco Central casi gratis. El banco te cobra todos los meses el principal y unos intereses abusivos. El banco vende tu hipoteca sin ningún control en miles y miles de trocitos, por lo que el banco tiene otra vez en sus activos la totalidad del dinero que prestó para las hipotecas. Y ahora, vuelta a empezar. Como el banco tiene otra vez activos, presta más dinero para viviendas. Cuando tiene firmadas las nuevas hipotecas, las pasa a su gestora para que constituya otro fondo y de nuevo venderlo en miles y miles de bonos. Cuando el banco tiene el dinero de la venta de los fondos, las mete en sus activos y vuelta a empezar.
¿Ahora entiendes por qué Aznar liberalizó el terreno para poder construir sin límite? La banca insaciable y sin ningún control del Estado repite una y otra vez esta secuencia hasta convertirse en banca piramidal, de tal manera que incentivó a los directores de las sucursales para que convencieran a los ciudadanos de lo bueno de hipotecarse, y así salió a la calle para convencerte de que debías pedirle una hipoteca en vez de pagar el alquiler, o para que vendieras el pisito y te compraras una vivienda como Dios manda, o simplemente para especular. Por lo que la banca española repitió una y otra vez esta rueda de titulizaciones hasta 16 veces. España iba bien y el señor Rato era como Dios. Había iniciado el milagro económico español. La banca piramidal produjo la construcción de viviendas a diestro y siniestro. Los banqueros y los políticos se llevaban el dinero a expuertas a los paraísos fiscales. Las titulizaciones se convirtieron en máquinas de imprimir dinero, y el resto ya lo conocemos todos. El Cejitas, viendo que el precio de un pisito de 70 metros estaba llegando a la línea roja, se vio obligado a parar la máquina de imprimir. Las parejas de jóvenes de 30 años estaban ya firmando hipotecas que para pagarlas tendrían que trabajar los dos toda su vida hasta los 75 años. La banca piramidal, que estaba sustentada solamente con el compromiso de pago de millones de trabajadores hipotecados, empezó a resquebrajarse al fallar el consumo y el trabajo, o el trabajo y el consumo. La gente dejó de pagar y la pirámide comenzó a resquebrajarse. Por lo que la banca quedó al borde de la quiebra al ver que no podía pagar a los dueños de los bonos, o sea, a los dueños de tu casa. ¿Y por qué no llegó a quebrar? La señora Merkel y el señor Hollande no podían permitirlo, pues sus bancos hubieran ido detrás de los españoles. Los miles y miles de bonistas de los fondos hipotecarios españoles resulta que eran en gran parte alemanes y franceses. Incluso sus bancos habían invertido en bonos españoles, por lo que Merkel y Hollande acusan al Estado español de la falta de control a la banca y obligan al Boca Chancla a solicitar un rescate a la carta. Este pide un rescate de la Unión Europea para rescatar al Estado español disfrazado de rescate a la banca. La estafa bancaria piramidal la pagamos entre todos los españoles. Los bonistas alemanes y franceses cobran sus bonos, los banqueros españoles y los alemanes quedaron forrados y los políticos también. Ahora llegamos a la parte más interesante de la historia. ¿Qué pasa si dejas de pagar la hipoteca? Pues que ni el banco ni la entidad gestora pueden ejecutar legalmente la hipoteca al no ser los verdaderos propietarios. Solo son meros cobradores, como los famosos cobradores del FRAC, para que lo entiendas. Solo puede reclamarte judicialmente la hipoteca el representante legal de los bonistas, llamado el sindicato de bonistas. Pero entonces preguntarás, ¿el sindicato me puede ejecutar y quitar la vivienda? No, simplemente porque no existe, pues el banco, para poder construir su banca piramidal, simplemente se lo cargó. No existe. ¿Por qué se cargó el banco al sindicato? Muy sencillo, si los sindicatos de bonistas hubieran existido, hubieran denunciado la banca piramidal, ya que ésta siempre tiene fin y el riesgo de dejar de cobrar los bonistas es seguro que se produce, tarde o temprano. Los bonistas no tienen representante que ejecute las hipotecas por ellos si tú no pagas. La entidad gestora dice que el fondo es el representante de los bonistas, pero el fondo no tiene personalidad jurídica. Es un trozo de papel para que lo entiendas. Por otro lado, al haber vendido tu hipoteca a terceros sin consultarte, resulta que la responsabilidad de los avales que avalaron los pagos de tu hipoteca no tienen responsabilidad. Por otro lado, se ha producido una estafa piramidal a los bonistas, consentida por el Estado español y firmada ante los notarios españoles, al permitir erigirse como representante de los bonistas a los propios bancos, o sea, que se pusieron los propios zorros a cuidar del gallinero. Para poder llevar a cabo esta estafa piramidal, los gobiernos de turno necesitaron poner al servicio de la banca la justicia española. Son unos niños grandes. Se divierten y continuarán divirtiéndose.
hasta que todo reviente. Si tienes problemas para pagar tu hipoteca, ponte en contacto con nosotros o con la plataforma más cercana. Y si eres uno de los 600.000 españoles ejecutados y desahuciados, también. Pues no sé si alguien tiene alguna duda de lo que es una titulización, pero creo que el vídeo lo deja bien claro, ¿no? Entonces vamos a proceder. Si tenéis alguna duda de lo que es la titulización, ¿alguno? No, vale. Entonces vamos a proceder a explicar cómo encontrar nuestra titulización, ¿vale? Saber si nuestra hipoteca ha sido titulizada, ¿vale? Entonces, para eso yo siempre me voy a sociedades gestoras de titulización, lo pongo en Google. Sociedades gestoras de titulización. Ahora se va a ver la pantalla. Y como veréis, pone CNMV, Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización. Clicleamos ahí, entramos y aquí encontramos todas las sociedades gestoras que hay, ¿no? De titulización. Entonces, nos vamos a meter, si os parece bien, en la de Santander de titulización para que veamos dónde buscar los fondos, ¿vale? Si entramos en la gestora de Santander de titulización, vemos 3 ventanitas y en una de ellas pone fondos gestionados. Clicleamos ahí y nos tiene que aparecer todos los fondos que gestiona esa sociedad gestora, ¿vale? Como veréis, nos encontramos un montón de fondos, ¿vale? Un montón. Algunos de ellos son de empresas, otros son hipotecarios, otros corresponden a otros bancos, como por ejemplo Banesto, ¿vale? A UCI, como bien dice la compañera. Entonces, se trata de buscar primero la entidad con la que nosotros formalizamos el contrato, ¿vale? Y una vez tengas seguro la entidad con la que firmó el contrato, formalizó el contrato, la persona que esté buscando la titulización, meternos en los fondos relacionados con esa entidad. Por ejemplo, vamos a meternos en uno de UCI, como bien ha dicho la compañera, vamos a verlo. Por ejemplo, el UCI 18, que me gusta. A ver, ¿dónde estamos? UCI 18. Entramos en el UCI 18 y como veis, ¿vale? Tenemos varias ventanitas, ¿vale? En los hechos relevantes aparece siempre los bancos que están gestionados dentro de ese fondo, ¿vale? Entonces, es primordial que antes bajemos el hecho relevante y sepamos si nuestra entidad está ahí. UCI no trabaja con otra entidad, ¿vale? Pero sí que hay fondos que hay distintas entidades, como por ejemplo los fondos de Credifimo están divididos entre Caixa, entre Credifimo y demás, ¿vale? Entramos en escrituras de anotación en cuenta, que es donde nos encontramos la escritura de constitución del fondo y donde podemos buscar los préstamos hipotecarios. Aquí tenéis un PDF, le damos, entramos. Vale, ¿y cuáles son los datos principales que necesito para buscar una titulización? Pues lo principal de todo, lo principal es el número de préstamo. Lo principal, número de préstamo. Eso es lo principal. Pero también el número de finca. El importe por el que formalizamos el préstamo y la fecha de vencimiento y de formalización del mismo. Esos son datos súper importantes que tienen que coincidir cada uno de ellos para que sea esa nuestra titulización, ¿vale? Ninguno de ellos puede fallar. Por ejemplo, si yo encuentro mi número de préstamo y corresponde a otra finca, evidentemente será un número de préstamo de otra población, ¿vale? Entonces... Sí. La referencia que entra... No, el número de finca. Número de finca. ¿Dónde encontramos el número de finca? El número de finca lo podemos encontrar en la nota simple, ¿vale? Siempre viene en la nota simple, también en la escritura lo podemos encontrar. Es fácil localizar esos datos, los datos registrales, como por ejemplo el tomo,
el libro y la hoja no tienen por qué coincidir exactamente, ¿vale? Siempre se dice que si coinciden mejor, porque, pero vamos, lo que más exacto tiene que ser es el número de finca y el número de préstamos y lo que os he mencionado antes. Esto carga súper lento. Sí. Claro. No, es un PDF grande y tarda. Carga súper lento. De todas formas, os vais a anotar una dirección para ponerla en YouTube, ¿vale? Y es de un vídeo que os explica durante 32 minutos, de una forma muy explícita, cómo buscar una titulización, ¿vale? Porque yo sé que algunos anotaréis, se os olvidará anotar algo, no entenderéis algo, entonces, para que no tengáis ese tipo de problemas, anotáis en Google búsqueda de titulizaciones hipotecarias 2018. Búsqueda de titulizaciones hipotecarias 2018. Y salen, bueno, es que es el vídeo más actualizado que hay, ¿vale? Como la CNMV la actualizaron hace poco, te explica perfectamente en qué página te tienes que meter, qué tienes que hacer, incluso tiene un buscador propio y metes tu entidad y ya te dice los fondos que están relacionados con esa entidad, o sea que es muy práctico el vídeo. ¿Ves? Está el primero, cuando tú lo pones en Google te aparece el primer vídeo de todos, ¿vale? Entonces dura unos 32 minutos, pero es muy bueno, es del compañero Francisco Gutiérrez, de estos Desahucios Valencia, y la verdad es que no tiene desperdicio, el vídeo es muy bueno y muy completo. Y ahora nos vamos a meter en lo que es la escritura de constitución de un fondo, que en principio, para el que no las conozca, es muy similar a una escritura de un préstamo hipotecario, es muy similar, pero no tiene nada que ver, porque es un contrato entre empresas, ¿no? Entonces, consta de un anexo, que es donde nosotros podemos encontrar nuestros préstamos hipotecarios titulizados. Es muy interesante que si tenemos tiempo y encontramos nuestro préstamo titulizado dentro de esa escritura de constitución de cualquier fondo, ya sea de UCI, de Caixa, de Credifimo, de Popular, nos leamos bien las estipulaciones de la escritura de constitución. Porque hay cosas muy interesantes, como por ejemplo, una de ellas que a mí me llama especialmente la atención es que el banco se desentiende, por así decirlo, de los préstamos, de los activos impagados, ¿vale? O sea, ellos pactan con la sociedad gestora que si nosotros impagamos nuestras hipotecas, ellos no se hacen responsables. Sin embargo, se personan en los juzgados a reclamarnos las deudas. Es interesante eso, ¿vale? Porque es que lo pone literalmente así en la escritura de constitución. Bueno, mientras que se carga, voy hablando un poquito de la titulización. ¿Cómo defendernos con la titulización en el juzgado? Pues es muy fácil, ¿no? Realmente para nosotros es fácil. Hay muchos jueces que muestran reticencia, bien porque se acogen al Real Decreto 716/2009, el artículo 30 y 31, los famosos artículos 30 y 31, que estipulan que el administrador puede reclamar la deuda judicialmente, y no es así. Un administrador siempre tiene que tener unos poderes que demuestren que el propietario le da responsabilidad para hacerlo. Sin embargo, la entidad no los tiene, ¿verdad? Entonces, que no nos pueden reclamar la deuda. Está el artículo 10.1 LEC, que dice que tienen que comparecer en juicio los legítimos acreedores de la deuda. Los legítimos acreedores. Entonces, un Real Decreto nunca puede prevalecer sobre un artículo de ley. Nunca. Y hay algunos jueces que están utilizando esa táctica y están desestimando la falta de legitimación activa. Entonces,
Para defendernos en el juzgado correctamente, debemos mostrarle al juez, basar nuestra defensa, sobre todo en el artículo 10.1 LEC, basar nuestra defensa diciendo que no son legítimos acreedores, que se personan en representación de un fondo que no está constituido con personalidad jurídica y que, por lo tanto, ni ellos ni la sociedad gestora como legítimos administradores pueden reclamarnos judicialmente la deuda. Para eso debemos aportar la escritura de constitución del fondo, el folleto de emisión del mismo, y yo soy partidaria, y siempre lo he dicho, de solicitar a la notaría en la que se formalizó la escritura de constitución un testimonio parcial, ¿vale? El testimonio parcial, ¿qué dice? Pues es muy simple. Te dice que tu préstamo está dentro de esa escritura de constitución. Tú le estás requiriendo a un notario que te expida un testimonio parcial en el que refleje, mediante documento público, o sea, no hay mayor posible que un documento compulsado por un notario. O sea, le demuestra eso a un juez y tiene que estimar la falta de legitimación, porque un notario está diciendo que tu préstamo ya no está dentro del balance del banco, sino que está dentro de esa escritura de constitución formalizada ese día por ese notario, ¿vale? Es muy importante eso. Hay también quien defiende el pedirle certificado a la CNMV. Yo no lo veo mal, porque realmente hay jueces que los bancos se defienden y le dicen a los jueces, oye, es que resulta que estuvo titulizada pero ya no lo está. ¿Cómo? Para eso tiene que haber en hechos relevantes en la CNMV, ¿vale? Nosotros nos metemos dentro de nuestro fondo de titulización y nos aparece escritura de anotaciones en cuenta, folleto de emisión, hechos relevantes. En hechos relevantes tiene que haber un informe de haber recomprado la deuda. No existe. No se puede recomprar rotundamente un préstamo hipotecario. Quien diga que se puede recomprar está mintiendo. No existe. Porque te lo voy a explicar. Porque con un puerco puedes hacer X chorizo, pero con X chorizo no puedes hacer el puerco. Es fácil. Entonces, como no pueden recomprar nuestro préstamo y ellos se basan en que sí que lo han recomprado, pues entonces le pedimos a la CNMV que nos digan si nuestro préstamo está dentro de sus fondos. Y la CNMV te emite un certificado a fecha de hoy diciéndote, oiga señora, que sí, que su préstamo está dentro de este fondo. Oiga usted, señor juez, que la entidad que a usted le comprueba, le dice de boquilla, porque no lo puede comprobar, que ha recuperado este préstamo, pues le está mintiendo. Si no, pídale usted el libro especial contable, el registro o el libro diario que demuestre las anotaciones contables y demuestre que la deuda mía, la que me está reclamando, se encuentra dentro de su balance. Entonces ya hablaremos. El certificado del CNMV caduca a los 3 meses. ¿Qué hacemos? ¿Otra vez enviarlo a Madrid, que online o presenciarse en el CNMV? Verá, es que cuando tú le solicitas el certificado a la CNMV, cuesta 30 euros. Sí. Cuesta 30 euros. Pero cuando tú se lo solicitas, yo, por ejemplo, lo solicito cuando estoy segura de que el banco ha dado esa respuesta. ¿Vale? Entonces yo puedo comprobarle al juez que no es así. O si tú le haces una reclamación extrajudicial al banco y el banco te dice, oye, es que antes sí que estaba, pero ahora no está, pues bueno, pues no importa. Yo lo pido a la CNMV y que me digan la fecha que el banco me dijo extrajudicialmente que no estaba, que está, ¿vale? Entonces, yo sé que cuesta caro, que no es una cosa muy barata, pero realmente para nuestra defensa sí merece la pena. La variación que hay de caducidad, de tiempo y los abogados lo que hacen. Ya. Otra cosa, y el testimonio parcial, por ejemplo, mi notario de mi utilización está en Madrid. ¿Cómo hago para que me lo hagan?
Tú tienes que irte a la notaría más cercana. Os cuento mi experiencia y la comparto con todos vosotros porque me gusta compartir y contar y confiar mis cosas, ¿no? De todos los pasos que doy en mi caso. Yo me fui a la notaría más cercana y me dijo que tenía que dar una provisión de fondos de 50 euros. Oye, eso ya me echo para atrás, ¿no? Porque digo, oye, espérate que me hagas el trabajo y luego me cobras, porque no sabes lo que vas a hacer. Bueno, pues no los di. Me fui a mi casa, me averigüé, hice un escrito, yo cogí mis datos, hice un escrito y al día siguiente me volví a plantarme en la notaría y le dije que quería solicitar un certificado, un testimonio parcial al notario tal, al que yo tenía, que previamente había estado hablando con él, con el notario, diciéndole que quería expedir un certificado exactamente para demostrar la falta de legitimación ante el juzgado a un juez. No me andé con rodeos, se lo dije claro, fui muy sensata y él en principio se mostró reticente, pero después cedió, ¿vale? Entonces fui a la notaría más cercana mía, le presenté el documento, le dije que yo había hecho todo el trabajo y que si el trabajo estaba hecho, lo único que tenía que cobrarme era el traslado y que el traslado cuánto me valía. Y entonces no les quedó más remedio que decirme 6 euros. Pagué 6 euros y yo tengo no uno, sino 2 testimonios parciales. ¿Por qué? Porque el primero me llegó diciendo en un párrafo, ¿vale?, que los cedentes eran los dueños de los préstamos. ¿Qué pasa? Sí, eran los dueños cuando los ceden, pero se podía malinterpretar. No me gustaba ese párrafo reflejado ahí. Entonces, como soy escrupulosa y meticulosa en lo que quiero y en lo que hago, me dirigí otra vez al notario de Madrid, al que le solicité el testimonio parcial, hablé con él y le dije que no estaba contenta, que me cambiara ese punto y que me lo volviese a enviar, pero aparte hay que pagarlo, ¿no? El testimonio parcial hay que pagarlo, pero yo le dije que no lo iba a pagar. ¿Por qué? Porque me estudié el reglamento de notaría entero y vi que en el punto 7, el artículo 7 del reglamento de la notaría dice que si tienes derecho a la justicia gratuita, los testimonios parciales son totalmente gratuitos. Así que no se pagó. Tengo 2 totalmente gratuitos. Para que todos lo sepáis, no se paga. Si tenéis derecho a la justicia gratuita, no se paga, ¿vale? Ah, se ve. Sí. Bueno, ya. A ver, esta es la escritura de constitución del fondo UCI 18. Mi amigo Luis, que anda por ahí, y mi amiga Pili se lo conocen de maravilla. De maravilla, ¿ves? Aquí parece una escritura de constitución normal, ¿ves? Como observamos, no tiene 50, 60 o 70 páginas como puede tener una escritura normal firmada hipotecaria. Pero este tiene 400 y pico. ¿Por qué? Porque si nos vamos abajo, a ver, es que quiero encontrar, a ver si... Mira, aquí viene por lo que se traspasa, el total por el que se traspasa, que es 1.723.000 euros. Bueno, es muy interesante leerla porque te aclara muchas cosas y muchos términos y la verdad es que yo lo recomiendo. Pero ahora vamos a la parte que nos interesa a todos, que son los préstamos. ¿Tenéis alguna duda con el tema de la titulización? ¿Alguna pregunta? Víctor, dime. Hay una cosa que últimamente un juez de Sevilla ha dictado una sentencia que todavía no tiene jurisprudencia, y para activar esto de la titulización y quitarnos un poco la losa, lo que hacíamos era reclamarle al juez que le exigiera a la parte contraria un certificado de no titulización de ese contrato hipotecario. Entonces, absolutamente desistían de la demanda. O bien, cuando la entidad te remite el burofax, pedir diligencias preliminares.
presentar diligencias preliminares y decir, oiga usted, señor juez, aquí estoy en oposición a este burofax, quiero que la entidad demuestre si es legítima acreedora o no lo es. Créeme que nadie se presenta. Como podemos ver, voy a acercar un poco esto. El primer dato que nos encontramos en el folleto es el número de préstamo. Donde pone expediente es el número de préstamo. Ese es el dato principal. La fecha de formalización del préstamo. Otro dato. Antonio, te salvé. Importe inicial del préstamo. Otro dato importante. O sea, el importe por el que formalizaste. ¿Vale? Seguimos. La fecha de fin del préstamo, lo otro lo saltamos porque lo otro no nos interesa. O sea, no nos interesa ahora para buscar la titulización. Fecha de final del préstamo, ahí está, ¿vale? Y aquí viene el código postal. Por ejemplo, NUCI no trae, como en otros fondos, que en la mayoría los trae, la finca registral, sino que trae el código postal. Bueno, pues si te coinciden todos los datos que he mencionado, es tu titulización, ¿vale? Entonces, ¿está claro? ¿Veis? Aquí termina la escritura y empieza el anexo. ¿Está claro cómo tenemos que buscar todos un préstamo hipotecario en un fondo de titulización? Sí. En este los números son más legibles. ¿Qué pasa en la mayoría de los casos? Que, bueno, aparte de lo que dice la compañera, que están chicos, están ilegibles. O sea, es que es brutal. Es que con lupa y no lo ves. Entonces, ¿qué pasa? En esos casos hay que escribirle a la sociedad gestora o a la CNMV y pedirle que te lo manden en un formato Excel o en un CD-ROM, ¿vale? Que generalmente suelen venir más legibles, ¿vale? Nosotros hemos conseguido muchos fondos un poco más legibles que lo que vienen habitualmente y sí que te dan respuesta y te los envían, ¿no? La sociedad gestora sí que los envía. Entonces os aconsejo que si os encontráis con eso, pues que lo pidáis y podáis verlo mejor, ¿vale? ¿Y la Comisión Nacional de Valores tarda mucho tiempo en enviarte el certificado? Un mes y medio más o menos. No suele tardar más. Vale. Voy a explicar la diferencia entre fondos de titulización y fondos buitres, ¿vale? En el fondo de titulización, claro que se puede ejercer el derecho de tanteo y retracto a través del artículo 1535 del Código Civil. Pero ¿qué pasa? Que no interesa. ¿Por qué? Porque ceden por el 100% del valor, cuando estamos hablando de titulización, ¿vale? Ceden por el 100% del valor. Entonces, tú ejerces el derecho a retracto y en 9 días tendrías que pagar un importe de 150.000 euros. Nadie lo tiene, porque si no, no has impagado tu hipoteca, ¿entiendes? Sin embargo, con los fondos buitres, sí que interesa. ¿Por qué? Porque la deuda se vende por un máximo del 10%. O sea, puede ser del 3%, el 5%, del 10%. ¿Qué pasa con esto? Ellos los venden en un paquete a los fondos buitres, las deudas impagadas, los activos en quiebra, y ese paquete llega al fondo buitre por, vamos a ponerle un 10% del total de la deuda. O sea, tú debes 100.000 euros y lo venden por 10.000. ¿Qué pasa? Que se persona el fondo buitre a reclamarte la deuda judicialmente y tú te opones. O se puede personar también en una demanda de ejecución hipotecaria que tenga la entidad abierta contigo y subrogarse. Y ahí tú te puedes acoger al derecho de tanteo y retracto, como ya he dicho, por el artículo 1535. ¿Por qué? Porque el crédito tiene que estar en litigio. ¿Qué significa que el crédito tiene que estar en litigio? Que tenga que estar en disputa, que el banco te haya demandado o el fondo buitre te haya demandado y tú hayas contestado a esa demanda, tú te hayas opuesto a esa demanda. Si no, no se puede. Y cuando tú pidas ejercer el derecho a retracto, a tanteo y retracto, tienes que pedir que se haga una proporción del paquete, ¿no?
por ejemplo, el paquete se ha vendido por un 3% o por un 10% y tu deuda es de 100.000 euros, tiene que hacer la misma proporción con tu deuda. En total, que tú tengas que pagar esos 10.000 euros y no más, porque los fondos buitres lo que dicen es que se ha vendido en paquete y tu deuda se ha vendido por más. No. Tu deuda se ha vendido por lo mismo que todas las deudas, por un 10%, no pueden mentir de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenéis que tener claro es que en el momento que pidáis ejercer el derecho a retracto, ¿vale?, tengáis el dinero, porque cuando te notifican cuánto es el importe de la deuda, en un plazo máximo de 9 días tenéis que hacer efectivo ese pago, ¿vale? Importante, no mezclar fondo de titulización con fondo de inversión o buitre, ¿vale? Es muy importante. Se puede ejercer el derecho de tanteo y retracto en los dos, pero en uno tendrías que pagar el 100%, el otro no, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Sí, y si de un fondo de titulización ha pasado un fondo buitre. Bueno, eso sería la bomba. Eso sería la bomba repanocha. Porque ¿cómo le explica? O fondo de inversión, vamos. ¿Cómo le explica una entidad a un juez que ha comprado una deuda que no está dentro de sus balances? O sea, es la repanocha. Se ha dado el caso. Se ha dado el caso. Hasta ahí nos engañan. Hasta ahí llega la banca. O sea, ellos recuperan el 100% de tu dinero, ¿vale? Aparte, el fondo está compuesto por préstamos subordinados que avalan los activos en riesgo. Es decir, yo dejo de pagar, al fondo no le llega mi dinero y el fondo tira de un préstamo subordinado que le está dando un interés durante toda la vida de ese fondo, de lo que dure ese fondo, y que ese interés es como, pues, un aval que cubre el total del impago de los activos, ¿vale? Entonces, cobra el banco, cobra el fondo, y encima el banco vuelve a cobrar otra vez porque se lo ha vendido a un fondo de inversión o buitre. O sea que es la gran estafa bancaria. Bueno, continuamos. ¿Alguna pregunta más sobre esto? Nada, vale. Si ya el último matiz, ¿vale? Si se pone la cosa muy fea y no encontráis la titulización, podéis, con el endurecimiento que ha habido de la Ley de Protección de Datos, ¿vale?, podéis pedirle al juez a través de vuestro abogado que solicite a la entidad a quien le ha cedido vuestros datos. Si aparece el nombre de una sociedad gestora, bingo, habéis dado con la clave, ¿vale? Bien. Os voy a hablar un poco de la sentencia 705/2015 del 23 de diciembre sobre gastos de constitución hipotecaria. Recientemente el Tribunal Supremo, el 1 de marzo de este año, se ha vuelto a pronunciar, pero resulta de que en su sentencia del 23 de diciembre de 2015 dijo que la cláusula como tal era abusiva. Toda en su abusividad a través de la Directiva 93/13, que se dice que cuando una cláusula es abusiva es nula y por lo tanto tiene que salir del contrato, ¿verdad? Se está contradiciendo el Tribunal Supremo, nuestro Tribunal Supremo se está contradiciendo. Está diciéndonos en un principio que tenemos una cláusula abusiva, tal y como dictamina la normativa 93/13, y este año dice que sí, que es abusiva, pero claro, como los actos jurídicos documentados es lo que más le duele a la banca porque es el gasto más alto, pues nuestro Tribunal Supremo no quiere perjudicar para nada a la banca y estipula que los actos jurídicos documentados no son abusivos. No. Entonces, es evidente que tenemos que demandar acogiéndonos a la normativa 93/13 y diciéndole a nuestro juez, a nuestro abogado, que le diga a su señoría
que es una cláusula abusiva en su totalidad y que por lo tanto nos tienen que devolver hasta el último euro que pagamos, ¿vale? La sentencia del 26 de enero del 2017 sobre el vencimiento anticipado, vamos a hablar un poquito sobre ella, porque también nos dejó claro el Tribunal de Justicia Europeo en esa sentencia que el vencimiento anticipado era una cláusula abusiva. Pero ¿qué pasa? Que este año nuestro Tribunal Supremo le plantea una cuestión prejudicial y le dice que hasta las cuántas cuotas es abusiva esa cláusula. Bueno, yo salté la alarma con eso. ¿Cómo puede estar el Supremo tan a favor de la banca? No puede ser. Si una cláusula es abusiva, es abusiva. Entonces el Tribunal de Justicia Europeo, que ya le ha metido 2 tirones de orejas a España, le dijo, porque encima lo querían rapidito, le dijo, ahora esperáis a que nosotros podamos dar la respuesta. Pero evidentemente no se puede contradecir en su sentencia cuando dice que es abusiva como tal en su totalidad, no ni a la 1, ni a la 2, ni a las 3. Entonces, los procedimientos de ejecución hipotecaria se están paralizando, ¿vale? Y yo creo que se deberían de sobreseer, no paralizar por vencimiento anticipado, se deberían de sobreseer, porque ya nos ha dejado nuestro Tribunal de Justicia Europeo claro que esa cláusula es abusiva. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La APA, no quería hablar de la APA, pero voy a hacer un inciso, hizo un manifiesto que está por subirse y elevarse a Madrid, diciendo que el Tribunal Supremo no tiene razón en su cuestión planteada y se va a poner de manifiesto en las puertas de Madrid para intentar volcar esa sentencia y esa cuestión planteada al Tribunal de Justicia Europeo. Otra sentencia muy interesante que tenemos es la del 27 de septiembre del 2017, que nos habla sobre la cosa juzgada, ¿vale? En los procedimientos, bueno, esta va especialmente para las personas que han perdido sus casas. Casos que conozcáis de personas que han perdido sus hogares, ¿vale? Y que la entidad le instase la ejecución antes del 2013. ¿Qué ocurre? Pues es muy sencillo, que la ley vigente antes no era igual para todos. Anterior al 2012 no nos podíamos oponer por determinadas cláusulas abusivas porque la ley no lo permitía, Entonces, ¿qué pasa? Que esas criaturas que perdieron sus hogares no tuvieron la misma oportunidad que tenemos hoy. Entonces, el Tribunal Supremo dictaminó que para todos aquellos que perdieron sus casas o que la entidad les dictaminó ejecución hipotecaria antes del 2013, tienen la posibilidad de abrir un procedimiento ordinario reclamando o bien que se restituya la vivienda si no ha sido objeto de venta a un tercero o bien una indemnización, ¿vale? La indemnización la haría yo sobre la responsabilidad hipotecaria. ¿Qué es la responsabilidad hipotecaria? El total por el que tú respondes con tu casa, ¿vale? O sea, el total de la deuda inclusive más. Porque tú has perdido tu casa, efectivamente, y encima te han dejado con deuda. Y sin tener oportunidad de oponerte por todas las cosas y los privilegios que hoy tenemos. Efectivamente. De aquí, ¿quién me sabe decir? ¿Quién sabría decirme qué significa? Víctor, tú no, ¿eh? Ahora te digo. ¿Quién sabría decirme qué significa orden, exclusión y división? ¿Quién sabría decirme qué significa eso? Nadie, ¿verdad? Bueno, pues es una cláusula, en la cláusula de afianzamiento, cuando existen avales en un contrato,
nos encontramos con esta cláusula, y es que los avales renuncian a sus derechos, al orden de exclusión, orden y división. Totalmente es una cláusula que le falta la transparencia, que es oculta. Ustedes mismos, que seguramente tendréis todos hipoteca, no sabéis qué significa. Os lo explicó el notario, os dijo, oiga señora, que si su madre firma esto, responde con todos sus bienes presentes y futuros, pero es que aparte puedo demandar a su madre antes que a usted. ¿Así se lo explicó el notario? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Pues es una cláusula abusiva y una compañera ganó ayer esta cláusula de afianzamiento y la verdad que están respondiendo muy bien los jueces ante estas demandas y están sacando a las personas que avalan con sus viviendas o con sus nóminas, que no deberían de estar en esos contratos hipotecarios. ¿Por qué? Porque el banco se basa en el 1911 del Código Civil, ¿vale?, que es el artículo que te hace responder por todos tus bienes presentes y futuros, pero no mencionan nunca el artículo 140 de la ley hipotecaria o el 105, que es el que dice que tú respondes solamente con el bien hipotecado. Todos y cada uno de los procedimientos y de los abogados de España y del mundo entero deberían de acogerse a ese artículo 140 y 105 de la ley hipotecaria, para que si en el caso de llegar al final del procedimiento a subasta, el banco no te pueda dejar con deuda ni pueda tirar de nadie, solamente de tu casa. En el hipotético caso de tener que perder tu casa, que yo la lucharía hasta el final. A ver, si en una escritura no viene reflejado el valor a efectos de subasta, acogiéndonos al artículo 582.2, debemos de pedir la nulidad de ese procedimiento, de esa ejecución hipotecaria, porque no pueden instar una ejecución hipotecaria sin saber el valor a efectos de subasta. ¿Con qué te subastan? ¿Con la tasación? ¡Qué cara más dura!, ¿no? ¿Con cuánta deuda nos vamos a quedar? Así que eso es muy importante. Artículo 582.2 LEC. ¿Vale? También tenemos una cosa muy interesante, que es el artículo 688 LEC. ¿Qué significa este artículo? Pues este artículo es el que emite la entidad bancaria o bien el juez, le pide al registro que le suministre un certificado de dominio y carga para llevar a cabo la ejecución hipotecaria. Cuando una hipoteca está titulizada, ese certificado de dominio y carga falta la verdad, porque la carga está a favor del banco, ¿vale? Entonces falta totalmente a la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tú te vas y le explicas al juez que la hipoteca está titulizada. Te sobreseen por falta de legitimación y acto seguido te vas al registro y le dices al registrador, con tu sentencia en la mano, que quieres impugnar ese certificado de dominio y carga y que quiten esa carga del registro y ahora que venga Periquito, el de los palotes, a reclamarte la deuda. Sí. Y ya para finalizar, apuntar a todos y a todas las personas que en la página web de la PAD tenéis documentos útiles que son de mucho valor para parar procedimientos, para parar lanzamientos, para defendernos mediante el juzgado. Cuando estéis a las puertas de un desahucio, presentar siempre el 704, que os da 1 mes o 2 meses para pensar otra vía de defensa y mientras tanto poder tener ese lanzamiento paralizado, o el informe DEC, que lo hizo nuestro compañero Javier Rubio y que paraliza el procedimiento hasta que tengamos alternativa habitacional. Y ahora sí, muchas gracias a todas. Bueno, pues yo sobre todo voy a hablar de
del trabajo que realizamos en la Oficina de Rescate Ciudadano diariamente y lo que más nos encontramos con personas que vienen a la oficina, que sobre todo con mucha desinformación y ya cuando el procedimiento de ejecución hipotecaria está muy avanzado, ¿vale? En algunos casos no tan avanzado y sí podemos acogernos a la ley la 6/2012 del 9 de marzo y su última modificación, la 5 del 2017 del 14 de mayo, que es la reestructuración de la deuda. Ahí siempre podemos solicitar un código de buenas prácticas, como coloquialmente lo llamamos, hasta el último momento, antes justo de la adjudicación de la vivienda, que normalmente un procedimiento de ejecución hipotecaria no tiene un tiempo, es decir, puede tardar 1 año, 2 años, 3 años. Hay compañeros que llevan inmersos en los procedimientos incluso 10 años. O sea que ya dependiendo un poco en la situación que esté cada persona. ¿Por qué nosotros hacemos y trabajamos e intermediamos para solicitar los códigos de buenas prácticas? Porque todo lo que te ofrezca el banco fuera de un Real Decreto Ley siempre va a ser beneficioso para la entidad bancaria. Entendamos que una entidad bancaria es una empresa privada, es decir, el beneficio siempre va a ser para ellos. ¿Qué es lo que dice el Código de Buenas Prácticas? ¿Quién puede solicitarlo? ¿Qué documentación hace falta? ¿Qué ventajas tiene o qué nos puede ofrecer? El código es para personas que estén en riesgo, que estén en exclusión social, que sean de especial vulnerabilidad, como por ejemplo víctimas de violencia de género, mayores de 60 años, discapacitados, dependientes, con bajos ingresos, que suelen ser personas que por eso mismo han dejado de pagar su hipoteca, porque se vieron un día que no tenían el dinero para hacer frente a esa cuota, ¿no? El código también se aplica para fiadores y avalistas, no solamente para titulares de los préstamos hipotecarios. Y, bueno, preguntaréis, ¿es solamente para personas que no tengan nada de ingreso? No. Personas como, por ejemplo, máximo debe ser 3 IPREN, que son aproximadamente, lo tengo aquí anotado, ¿vale? El IPREN son 7.400, pues hasta 3 IPREN, que son unos 22.000 euros. Pueden solicitar el código de buenas prácticas. Tienes que cumplir todas las circunstancias. Sí, tienes que cumplir todas las circunstancias. Otra, por ejemplo, vamos a ver, familias monoparentales, familias con hijos menores a cargo, ¿vale? Al principio la ley, la del 2012, contemplaba solo familias que tuvieran hijos menores de 3 años, algo ridículo, ¿no? Porque luego cuando tienen 3 y un día no te lo dan, ¿no? Entonces, la nueva, la del 2017, sí contempla todas aquellas familias que tengan hijos menores, ¿vale? Indudablemente debe ser vivienda única y habitual, que el préstamo concedido sea un préstamo para esa vivienda que sea hipotecario. Lo digo porque hay veces que nos encontramos que la entidad bancaria, sobre todo entidades financieras como podía ser UCI o otras entidades, que hacían 2 préstamos, uno para la vivienda y otro le faltaba un poquillo para la vivienda y le daban un préstamo personal. Las entidades bancarias ahí en el Real Decreto se ajustan muy bien a los requisitos y solo conceden el Código de Buenas Prácticas para el préstamo hipotecario y no para el préstamo personal, porque se supone que ese código es solamente para tu vivienda, para poder hacer frente a lo que es la deuda. Claro, sí. ¿Qué podemos ver en el código? Pues, ¿y de qué se trata? Hacen una reestructuración del préstamo hipotecario a 5 años
con un Euribor 0,25 y una ampliación hasta 40 años. Por lo tanto, durante esos 5 años que te conceden el código, la cuota va a ser mínima. Por ejemplo, nosotros recientemente hemos hecho uno de 50.000 euros. Pues esa persona va a pagar unos 5 euros mensuales de su préstamo hipotecario hasta 5 años. También algo que normalmente no se suele hablar mucho, y es que después de esos 5 años, los 10 años siguientes, las amortizaciones parciales que hagas no tienen tipo de interés. Es decir, hace una amortización de, ¿qué te digo yo?, de 1.000 euros, porque has podido reunir durante esos 5 años ese dinero, y no tienes ningún tipo de interés que te penalice a esa amortización parcial. ¿Vale? Documentación, pues la documentación es súper extensa. Renta, importante. Si alguno tiene avalista, la documentación debe ser tanto del titular como del avalista. Ahí también nos encontramos casos en el que ambos titulares han pedido un préstamo, y al tiempo pues se separan. Entonces, ¿qué pasa? No hay forma humana de contactar con una de las partes. Aquí no voy a decir hombre o mujer porque me es indiferente, ¿vale? Pero no hay forma humana de contactar con una de... Entonces, una parte sí está de acuerdo en hacer el préstamo, el código de buenas prácticas, y la otra parte no está de acuerdo. Ahí nosotros sí hacemos mucho hincapié y le llamamos violencia económica, porque suele ser siempre la mujer la que se quede en la vivienda, por el tema de los hijos, suele ser la que se quede en la vivienda, la que necesite arreglar la situación de la vivienda. Entonces, si no firman los dos titulares, no se puede solicitar un código de buenas prácticas, ¿vale? Luego, pues, por eso venía lo de la documentación. Tanto titulares como avalistas deben entregar las rentas, las nóminas. Es que una cosa es el préstamo y otra cosa es el divorcio, ¿vale? Porque hay veces que tú tienes un préstamo hipotecario con esa persona que está divorciada, y para sacarla de ese préstamo hipotecario o bien necesitas otro titular, que salga ese, cancela la hipoteca y entra otro titular, o bien otro bien, otra vivienda o otro. Entonces, una cosa es la hipoteca y otra cosa es la separación. ¿Tengas esto separación de bienes? Sí. Porque un bien conjunto. Es que es un préstamo pedido por dos personas. Sí. Por ejemplo, si el juez le concede la casa a ella, que como titular, El préstamo es de los dos. El préstamo es de los dos. Claro, es un usufructo, pero el préstamo es de ambas personas. Ahí el banco no entiende, que es lo que he dicho antes, es una empresa privada y ellos pues solo van por la pasta. Bueno, pues seguimos. Entonces, una vez que presentamos toda la documentación a la entidad bancaria, siempre que presenta la documentación por duplicado, es muy importante. Una solicitud se quedan ellos y una solicitud nos quedamos nosotros con el sello de entrada. En este caso, ellos tienen un mes para contestarnos siempre por escrito. Las llamadas telefónicas no vale, que eso también lo están haciendo últimamente. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta de esto? eso no es dación al pago. Eso. El Código de Buenas Prácticas contempla 3 vías. La reestructuración. Antes de ofrecerte un Código de Buenas Prácticas, deben ofrecerte una reestructuración. Si la reestructuración no es viable, porque los ingresos sean limitados, porque la cuota no supere el 50% de los ingresos que tiene, luego están obligados a ofrecerte una quita y posteriormente una dación en pago con la condonación total de la deuda, ¿vale? Aquí sí quiero hacer un inciso porque es que cuando vienen las personas y han hecho una dación en pago, cogemos la dación en pago y vemos compra y venta, ya se me ponen los pelos tiesos, ¿vale? Porque una compra-venta no es una dación en pago.
Una dación en pago, no pagas plusvalía, ¿vale? Te acoges a la ley, que ahora lo explicaré, y no pagas plusvalía. Una compra y venta, sí pagas plusvalía, incluso puedes tener enriquecimiento de patrimonio y tengas que pagar la hacienda. Entonces, no es lo mismo. Para ellos es mejor porque se ahorran impuestos, pero para nosotros es malísimo. Entonces, si firmamos una compra y venta, tenemos que saber lo que firmamos. Tiene que poner dación en pago. Claro. El tema, una dación en pago, ellos se hacen cargo del IBI, se hacen cargo de la comunidad, se hacen cargo de la basura, pero una compra y venta no. Entonces... Escucha una pregunta. Si uno tiene, están haciendo una dación en pago el banco, está negociando uno y está aceptando la dación en pago, ellos hacen absolutamente el total de la deuda, uno deba 4, 5, 6 años del IBI, la basura y todo. Mira, una dación en... ¿O es una cantidad limitada? ¿Y qué se hace con el resto? Una dación en pago, normalmente ellos lo que admiten son los 2 últimos años, pero depende, porque dación en pago yo he hecho y le han quitado todo de todo. 10.000 euros de IBI de los últimos 6 años se lo han quedado, es decir, la norma no está escrita. Lo importante en una dación en pago, solo firmamos los documentos que comprendemos, y si no comprendemos, pues el letrado de oficio, compañeros que entiendan, plataformas, asociaciones, pero si no comprendemos lo que pone en el documento o vemos una palabra que nos chirría, no se firma. Si tú vas al banco y te dice, firma usted aquí, que esto no es nada, esto es simplemente para nosotros iniciar el procedimiento, bueno, pues mire, yo no le firmo nada porque yo no me he traído las gafas de ver de cerca y yo no entiendo. Le hacemos una foto, si no te deja sacar el documento del banco, y si no, pues nada. ¿Qué pasa si su hipoteca está titularizada? Titulizada. Mire, primero voy a contestar esa pregunta, que es muy chica. Los borradores de por ley te lo tienen que dar 3 días antes de la firma en notaría. Claro, así no se firme luego. Claro, si tú vas a notaría y tú ves que, pues mira, yo esto no lo firmo, lo aplazo. A ver, la titulización no es delito, ¿vale? No es ilegal. Lo que es ilegal es que el banco en un procedimiento de ejecución hipotecaria te reclame una cantidad no siendo el legítimo acreedor. Eso es ilegal, ¿vale? Pero si, por ejemplo, él es un fondo y viene a por mi casa, me la compro, yo no me entero, en la cláusula 5ª creo que es, o en la 6ª, yo cedo todos los derechos para que él pueda hacer lo que quiera con mi hipoteca, y él se la vende a otra persona. Eso no es ilegal. Lo ilegal es que él, o él que es banco, me demanda a mí y ya sabe que no tiene mi hipoteca, que la tiene él. Me tendrá que reclamar él. Pero como él no puede, eso sí es ilegal. Muchas gracias a los compañeros de Marbella.